hasta que Cristo venga. Nuestro objetivo último es la aplicación de la palabra de Dios. Hoy estamos en nuestro tema 10 de este curso. Todavía nos faltan varios temas por desarrollar. Y hoy vamos a repasar. No sé si se acuerdan de qué vimos el miércoles pasado. El miércoles pasado vimos que qué era la ira, y el miércoles antepasado que la ira era la distinción del necio. Vamos a repasar, por favor, vamos juntos. La ira es una de las características del necio. Es el emblema del necio. Es por lo que se reconoce el necio, es que es iracundo. Todo necio inherente a su personalidad es iracundo. ¿Qué más hemos aprendido en estos últimos dos temas? Que hay consecuencias de la ira. La persona queda solo, se enferma, también vimos eso, de que aumenta su necedad, queda aislado, trunca el futuro, todo eso a causa de la ira, y que el que se aira rápidamente comete locuras. Y aprendimos Proverbios 29:11. El que dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 29:11. Y también aprendimos el viernes pasado Proverbios 15:1. No sé si alguien se sabe Proverbios 15:1, por favor allí lo colocamos en la caja de comentarios. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Dios te bendiga, tú que estás llegando. Por favor, comparte este link en el grupo de la iglesia para que otros hermanos se puedan ir sumando. Eso hemos aprendido sobre la ira. Y también aprendimos qué es la ira. La ira es un enojo prolongado acompañado de odio. También es muy importante otro texto que aprendimos el miércoles pasado, que es Santiago capítulo 1, verso 20. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy. Hoy lo que nos ocupa es este tema. El odio, pozo de amargura. Hermanos, mire que la ira tiene dos componentes. El enojo, que es normal a toda la raza humana, y el odio, que es un enojo prolongado. La ira se compone de odio y enojo. El tema que nos ocupa es el odio, un pozo de amargura para el alma. Miren ustedes la imagen que tenemos ahí, donde en un hogar, en una casa, un solo detonante, que alguien comience a odiar, comience de iracundo, comience de enojado, y absolutamente todos van a resultar contagiados de ese mismo odio. Bueno, vamos adelante en nuestro estudio. Nuestro texto a memorizar es este, Romanos 12:14. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Le faltó un pedacito al texto, pero dice así, bendigan a los que los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Mire, hermanos,
Voy a ir hacia el final del estudio. El remedio para el odio es aprender a vivir en paz y en felicidad. El odio es ausencia de paz y de felicidad. El antídoto para el odio es aprender a vivir en paz y en felicidad, con todo y con todos. Bueno, seguimos avanzando. Definición. ¿De dónde saqué esta definición? Esta definición la saqué del diccionario Sopena español. Dice que el odio es una aversión hacia alguna cosa o alguna persona cuyo mal se desea. Y cuando voy a la Biblia y busco en el original del texto, es absolutamente igual o muy parecido la definición. El odio es una aversión a algo o a alguien y que se le procura el mal. Bueno, solo podemos odiar como almas que estamos siendo moldeadas, formadas, redimidas en Dios. Lo único que podemos odiar es lo que Dios odia. Hay cosas que Dios odia, pastor. Vamos a ver. Vamos a ver en Proverbios 6:16, la Biblia dice así. Proverbios 6:16. Seis cosas aborrece Jehová y aún las 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas son las cosas que el Señor aborrece y son las únicas cosas que nosotros podemos aborrecer. Bueno, vamos más adelante. El problema del odio. En sí, el odio genera una crisis en el alma y trae consecuencias sobre el alma y sobre el cuerpo. El odio colapsa la existencia de la persona y lo puede dejar parqueado en el tiempo y en el espacio bastante. Cuando una persona comienza a odiar, el mundo puede seguir, pero él se basa en sus sentimientos, en sus motivaciones, en sus argumentos, pero no va a avanzar más de aquí. El odio es un problema que hay que identificar y erradicar. ¿De dónde viene el odio? De nuestra naturaleza caída, de la inclinación al mal que está en las personas, y por eso necesitamos arrepentirnos, aceptar a Cristo, creer y dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Tenemos que dar frutos apacibles de justicia. Tenemos que ser transformados. Y una de las cosas que quedan en las capas más profundas del alma es el odio. Hay personas que vuelven del odio su modus vivendi. Dicen: odio los días soleados, odio la lluvia, odian los políticos, odian las personas que hacen bien o hacen mal, pero siempre están odiando algo y lo volvieron su forma de vida. Y eso hay que identificarlo y erradicarlo. En manera práctica, a personas que son muy allegadas, yo le digo, se lo digo y se lo digo a veces muy tajantemente, le digo: un cristiano que ha crecido no se permite odiar a nadie. Y casi taxativamente le digo: no, no, no. Son de las capas del alma que más profundamente van a causar daño, el odio. ¿De dónde viene el odio? De la inclinación al mal. ¿Dónde más se alimenta? De una mala formación en la familia.
Cuando nos levantamos en un ambiente de chisme, de comentarios, de calificar a las personas de buenas o de malas, esto necesariamente nuestra alma aprende a odiar. Entonces, es un problema, el odio es un problema y hay que extirparlo de raíz. Está profundo en el alma y determina el accionar y el pensar de las personas. ¿Qué le digo yo a ciertas personas? Que el odio es como tener un prisionero en una cárcel en nuestra alma, pero el que odia es el que paga la manutención de esa persona a la que está odiando. Es como tener un prisionero que hay que alimentar todos los días. Es muy mal negocio el odio, desgasta el alma, aflige el espíritu, contrista al Espíritu Santo, nos deja parqueados en el desierto, cierra los caminos, trae enfermedad. Es una calamidad nosotros dar espacio al odio. Dios te bendiga, tú que te estás conectando. Vamos más adelante aquí. Dice, el problema del odio, vamos a identificarlo. Vamos a leer Proverbios 10, 12. Yo lo tengo aquí en mi libro de apuntes, Proverbios 10, 12. Dice, ayúdeme alguien con este texto ahí en la caja de comentarios. Proverbios 10, 12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Qué pasa con el odio? Que el que odia va a buscar el pleito a cualquier manera, a cualquier costo, a costo de quedarse parcheado él y generar un conflicto contra las demás personas. Es más, a costo de sí mismo, porque el que odia termina victimizándose. Cree que los demás lo odian y entonces va a terminar aislándose y victimizándose. Va a generar rencilla porque sí, porque no y por si acaso. Entonces se genera lo que dice ahí, un círculo de dolor. Yo odio, a la vez las puertas se cierran, me siento excluido, me siento separado, me excluyo a mí mismo, no me aceptan, me autorrechazo y entonces eso me genera más odio. Como odio más, voy a proceder de igual manera y rencilla tras rencilla, conflicto tras conflicto y todo el mundo va a ser sospechoso de querer causarme mal o del dolor que yo me estoy infligiendo a mí mismo, porque lo que los demás piensen, digan o hagan es problema de las demás personas, no es problema nuestro. Voy a ver cómo haga transmisión en Face. Bienvenido cada uno de ustedes que ya se conectó acá. Seguimos. Efesios 4. Vamos a ir a Efesios 4, capítulo 4 de Efesios, versos 26 y 27. Vamos a leerlo juntos. El odio es una manifestación de la ira prolongada. Antes de que abordemos el texto, es mantener la ira por más tiempo de lo que se debe. Mire lo que dice, airaos, pero no pequéis. O sea, si ha entrado en ira, practique lo que dice la Biblia, Proverbios 29:11. No sé si alguien se acuerda. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al final la sosiega. Airaos, pero no pequéis, dice por Efesios 4:26. Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, la Biblia dice que para un enojo basta un solo día. Si hoy tuvo un conflicto, si hoy tuvo una rencilla, como dice Proverbios 10:12, ¿cuál es la idea de transitar ese conflicto al día de mañana? O sea, no es lógico, no es prudente, no es sabio, no trae ganancia. Lo que trae son pérdidas.
Cada día tiene sus soluciones, sus afanes, sus momentos para obrar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, deje que con el morir el día mueran sus pasiones, sus enojos, su odio. ¿Para qué? Para que no demos lugar al diablo, para que no se abran puertas a nivel almático, de lo cual después vamos a tener que lamentarnos. Y esto se lo digo de manera intencional, cristiano. Tienes que identificar si estás odiando, si tu enojo se convirtió en odio, estás en la puerta de una ira profunda. Y si estás en el nivel de odio, tienes que identificar ese sentimiento, juzgar las acciones malas que hayas hecho o hayas dicho y comenzar a extirparlo. No somos instrumentos de maldad, somos instrumentos de perdón, de reconciliación, somos la imagen de Cristo, de perdón, como Cristo en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos, porque no tienen una naturaleza para saber lo que hacen, para hacer las cosas buenas. Perdónalo porque cada quien está obrando de acuerdo a lo que hay en corazón. El que procede mal, del tesoro de su corazón procede mal. Él no necesita juicio, sino necesita misericordia, porque el juicio por ende ya va a llegar, porque toda obra no quedará sin recompensa. El que mal procede, mal le va. Necesitamos es verlo con misericordia. El que más odia, el que mal procede, necesita ayuda de Dios. No podemos dar lugar al diablo, no podemos ser instrumentos de iniquidad. Mi hermano Edgar, Dios me le bendiga. Mi hermano Luis, Dios me le bendiga. Mi hermana Belkis, Dios te bendiga. En este pasaje, en Efesios 4, 26 y 27, nos aconseja que no debemos permitir que la ira dure de un día para otro, porque eso abre puertas al enemigo. Aún la ira puede ser legítima. No estoy diciendo de que no hay ira con justa causa. Puede ser legítima. Pero esa ira legítima no tiene derecho a convertirse en odio. Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aíguese, pero no profundice en pecado. Dice, aún puede ser legítima esa ira, pero no le permita tomar residencia en su corazón. El odio revive ofensas y rechaza al ofensor. Esto se llama resentimiento. Me ofendieron ayer y yo sigo sintiéndolo hoy y hablo hoy de eso y sigo sintiendo dolor. Yo tenía que haberlo sentido fue en el momento en que me sentí atacado, en que generaron el conflicto, en que obraron contra mí. Pero hay gente que tiene odios amarrados, enojos amarrados que se han convertido en odio desde el año pasado, desde décadas pasadas, desde cuando eran novios, desde cuando yo era pequeñito y mi papá me hizo, no me hizo, me despreciaron, no me despreciaron, me rechazaron, me echaron de la casa, cualquier cantidad de cosas y se vuelve un ciclo de odio. Mire, hermanos, que se acostumbra a odiar, odia hasta el clima. Odia a los políticos, odia el televisor, se odia a sí mismo, odia cómo se ve físicamente. ¿Por qué? Porque se volvió... Hay un libro muy especial que se llama El Círculo del Odio. Espectacular. Quien entra en el círculo del odio, hermanos, se acostumbra a odiar lo que sea. Y odia al ofensor, odia al que no lo defendió sin que tenga nada que ver en la ofensa. El amor entrega la ofensa a Dios y procura hacer bien aún al ofensor. El odio cuenta las ofensas a otros. El amor cuenta las ofensas solamente a Dios para que Él las arregle. El odio busca venganza, el amor busca la reconciliación. Cuando yo no identifico el odio con el ánimo de extirparlo de mi corazón, voy a entrar en el círculo de resentimiento. Ese libro, El Círculo del Odio, es muy buen libro.
y también hay un libro que se llama El espíritu de Absalón, el odio que destruye el futuro. De eso habla el libro que llama El espíritu de Absalón, un odio que destruye el futuro, que cambia el destino. Porque la persona que comienza a odiar se vuelve torpe en su accionar. Vamos a leer, por favor, juntos Proverbios 10:18. Dice así: el que encubre el odio es de labios mentiroso, y el que propaga calumnias es necio. Aurora, Dios te bendiga. Mire, hermanos, el odio encubierto es como un chichón que tarde que temprano va a reventar en ira y va a hacer estragos. Y es como, el odio es como un ácido que corroe la vasija en la cual está. Si yo soy la vasija y me lleno de odio, al primero que le va a hacer daño es a mi vida. Y después a los que están a mi alrededor, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, mi esposa. Y muchas veces ellos no tienen la culpa de las dificultades, pero sí van a ser víctimas de un odio mal manejado. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Mis hermanos, el odio no hay que encubrirlo, hay que sacarlo, hay que juzgarlo, hay que analizar mi corazón. ¿Vale la pena que yo me esté dejando envenenar porque otro haya procedido mal? ¿Tengo que yo sufrir la condena de la cárcel del odio por el proceder de los demás? ¿Es lógico, es congruente, es sabio? La Biblia dice, no resistas al que es malo. Ellos tendrán su propia paga. Eso le corresponde a Dios. Vamos a leer Proverbios 26, del 24 al 27. Por favor, vamos juntos. El que odia disimula con sus labios, o sea, hay una máscara. Más el que en su interior maquina engaño. ¿Dónde está el problema más terrible del odio? ¿Por fuera o por dentro? En el corazón. El corazón se nos pudre de maquinaciones, de maldad, de locura, de querer hacer daño. Más el que odia disimula con sus labios, más en el interior maquina engaños. Terrible mal este. Cuando habla amigablemente, no hay que creerle a la persona que se acostumbró a odiar, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Se acuerda cuáles son las 7 abominaciones? Las que está en Proverbios 16, en 6:16. Aún se vuelve homicida en sus pensamientos, aún comienza a decir mentiras, aún comienza a odiar sin misericordia. Todo eso reposa en el corazón del que odia. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Tarde que temprano va a explotar lo que hay en un corazón que no sabe gestionar el odio. Primero que todo porque se va a quedar parqueado en el desierto, los caminos se van a cerrar, se va a autoaislar, va a estar buscando culpables y se va a victimizar. Y todo eso va a ser visible a la congregación, a las personas, a su familia. Su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá, y el que revuelve la piedra sobre él se volverá. ¿Qué quiere decir? Que el odio es como subir una piedra montaña arriba y salir corriendo hacia abajo para que le haga daño a otros, pero ¿sabe sobre quién va a caer? Sobre la persona que está llena de odio. Es como subir una piedra, lo que dice la Biblia aquí, colina arriba, y salir corriendo para que no me haga daño. O sea, en el daño que le quiero hacer al otro, a la otra persona, maquinando engaños y maldad en mi corazón, el primero que sufre soy yo. ¿Por qué? Porque me tengo que dar a la tarea de el costo del odio, que es como un ácido que corroe el corazón.
mantener un círculo de resentimiento. Y aparte de eso, estar con los guantes puestos todo el tiempo, maquinando contra los demás. Este proverbio es otro aviso a los sabios que no hay que creer en todo lo que las personas dicen. Los que no temen a Dios muchas veces tienen una agenda privada para ganar ventaja deshonesta. Por otro lado, no tenemos que desenmascarar a esos individuos. Tarde o temprano se descubrirán sus maquinaciones contra nosotros. El que pone trampa, dice la Biblia, caerá en ella misma. Un ejemplo bíblico es el caso de Moisés, cuando su hermana María y su hermano Aarón se levantaron contra él. Él, siendo el hombre de Dios, teniendo el respaldo de Dios, los llamó para conciliar. ¿Cómo terminó la historia? María terminó leprosa y Aarón terminó muriendo en desnudez y en deshonra. Pero Moisés no se levantó ni contra María ni contra Aarón. Simplemente escapó del círculo de resentimiento. Escapó de la cárcel del odio. No se permitió odiarlos pese a que su causa era justa y su ira era justa. Evadió las consecuencias de odiar. Encontramos otro ejemplo en Jesucristo. Mis hermanos, por allá en Mateo 26, 17 al Mateo 27, 10, nos habla de el remordimiento de Judas. ¿Cómo terminó Judas? Pero Jesucristo sabía que el que cargaba la bolsa, que era Judas, su corazón no era recto ni sincero para con él. Pero nunca se levantó contra Judas. No se permitió llenar su corazón de odio. La Biblia dice y da un muy buen consejo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis hermanos, lo que usted deje entrar profundamente en las capas de su corazón van a determinar su calidad de vida. Si entra odio, va a entrar en el mal círculo del resentimiento, con todas las implicaciones que esto tiene, de tener que cuidar como preso a aquella persona a la cual estoy odiando. O sea, mi atención, mi fuerza vital con la que yo me muevo, con la que sostengo mi cuerpo, con la que pienso, con la que amo, con la que estudio, la tengo que dedicar para compartirla con otra persona al cual tengo cautivo en una cárcel de odio. O sea, es muy mala inversión. Voy un poquito más allí. Estábamos leyendo Proverbios 26, 4. Ahora vamos a Proverbios 15, 17. Mire esto. La Biblia dice: es mejor la comida con sencillez, o en este término dice de legumbres, donde hay armonía, que un buey engordado donde hay odio. Mira, hermanos, el odio se puede disimular con las apariencias de la vida. Hay gente que el odio viene por un enojo prolongado. Y para evitar ese enojo prolongado, puede distraer su mente o comprando, o ahorita con la tecnología, o con las redes sociales, o comiendo bien rico, o vistiéndose bien. Pero tarde que temprano, como ácido que corroe el envase, va a salir a flote. Y nos va a quitar el tiempo, y nos va a dejar aislado, y nos va a dejar odiando y detestando a todos por todo. Porque es endémico, odio una cosa, después odio el que se me parece a esa cosa o a esa persona, y va a seguirse reproduciendo según su especie. Mis hermanos, es mejor no disimular el odio, sino abordarlo para gestionarlo, porque podemos disfrazarlo como con buey engordado, pero es mejor vivir en sencillez de corazón, reconociendo que tenemos una deficiencia en nuestra alma, que tenemos una tendencia a odiar a todo y en todos.
Mejor es una comida sencilla en amor que un buey engordado manjares donde hay odio. Nada va a poder tapar el odio. Tarde que temprano va a ser un chichón que va a reventar. Bueno, seguimos, mis estimados. Vamos a nuestra siguiente parte. B. ¿Cuáles son los consejos prácticos para erradicar el odio? Ya vimos todas sus consecuencias, ya vimos que es una cárcel que nos toca mantener a nosotros el preso, ya vimos que es un círculo vicioso, ya vimos que es falta de sabiduría. Usted me puede decir, pastor, pero bueno, ¿qué podemos hacer ante eso? Vamos por favor a leer nuestra Biblia en el capítulo 12 del libro de Romanos. Acuérdese usted que el libro de Romanos nos habla de la presentación del Evangelio para hacer una nueva humanidad, una nueva criatura. Nos habla de que no podemos vivir una vida nueva si no nos dejamos transformar nuestro carácter por el Espíritu Santo. Y al final del libro de los Romanos comienza a dar ejemplos prácticos para aplicarlos al día a día. Dentro de esos está el libro de Romanos. Dentro de eso está el libro de Romanos, capítulo 12. Y mire usted lo que dice del capítulo 12 a partir del 12, capítulo 12 a partir del verso 9. Vamos, Romanos 12, 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Mire que es taxativo el apóstol Pablo cuando dice, aborrezcan lo malo. Sáquenlo. Aborrezcanlo para que su amor no tenga máscara. Acuérdese usted que la Biblia dice que el que odia tiene que ponerse una máscara constantemente para no dar a entender lo que hay en su corazón. Entonces, quítese la máscara. Gestione el odio, gestione el conflicto. En el verso 10 de Romanos 12 dice, ámense los unos a los otros con amor de hermanos, amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiéranse los unos a los otros. Hay una preferencia, dice, no se busquen, o sea, una preferencia es tener especial a una persona, pero no lo tenga especial en la lista de los odiados, sino búsquense, prefiéranse para lo bueno, para la honra. Si hay algo que hay que dedicarle tiempo es si alguien merece honra, reconocimiento, felicitaciones, hacerla. Pero si alguien en su carnalidad, en su naturaleza caída, en su poca sabiduría, genera conflictos, odios, rencillas, no se le tenga en cuenta. Búsquele para la honra, no para la deshonra. Ámense unos a otros como si fueran hermanos. Ese es el consejo de Romanos 12:10. Dice, el amor fraternal entre hermanos se caracteriza por el cariño y el placer de agradar el uno al otro. Es compañerismo, es amistad pura. No hay lugar para el odio ni el rechazo entre el pueblo de Dios. Lamentablemente los hijos de Dios a veces desobedecen el mandamiento del Señor. Odian y se rechazan entre familia de creyentes por diferentes formas de pensar, por diferencias de raza, por diferencias de temperamento, por doctrinas secundarias o de costumbres. Esto no debe ser así. Siempre habrá diferencias entre el pueblo de Dios, pero estas no deben dividirnos. Dios dice que debemos amarnos como hermanos y ser totalmente tolerantes los unos con los otros. En eso se muestra que hemos crecido en la obediencia a Cristo. Debemos rechazar el pecado y la falsa doctrina, pero siempre debemos amarnos como hermanos en Cristo. Mis hermanos, en Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia,
no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuáles creen ustedes que son las cosas que requieren diligencia? Y él está hablando de que se amen, de que sean como hermanos. Mis hermanos, es quitar de medio del corazón todas aquellas cosas que están generando la ponzoña del odio. Y eso hay que hacerlo con una diligencia intencional. Mis hermanos, el odio aún justificado no tiene que ver con los demás, tiene que ver cómo yo estoy tratando las circunstancias de la vida. En un libro que les recomiendo que se llama El espíritu de Absalón, el odio que cambia el futuro, que trunca el destino, Absalón terminó odiando a todos sus hermanos, hijos de David también, y terminó odiando al padre al punto tal de perseguirlo para matarlo. El hijo persiguiendo al rey David para matarle. ¿Por qué? Porque en una de sus acciones Absalón mata a uno de sus hijos y no fue capaz de decirle: padre, he fallado. Entonces, en lugar de reconocer que David, en medio de sus afanes, de su tener muchos hijos, podía haber tenido algunas preferencias, decidió levantarse, y el que estaba llamado a ser rey de Israel no era Salomón, sino era el primogénito, era Absalón. Y el odio que consumió su corazón le truncó el futuro. Hay ministerios que están truncados a causa del odio. Hay bendiciones que están truncadas a causa del odio. Porque preferimos huir de la casa de bendición e irnos a morar en tierra desértica que pasar por encima de la ofensa. Se trunca el futuro. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 11 que tienen que tratar con su corazón de manera diligente. Ser diligentes en fabricar una vida que agrade al Señor y no me cause daño ni a mí ni a los que están al lado, porque el odio es invasivo. En Romanos 12, del 12 al 13 dice: gócense en la esperanza, sufran la tribulación, refúgiense en una constante oración, compartiendo para las necesidades de todos, tanto los buenos como los malos, y practiquen el ser amables y ser hospitalarios. ¿Qué quiere decir? Y este texto lo hice más adelante, que en lugar de reaccionar como reacciona toda la raza humana caída, debemos reaccionar como reaccionaría Cristo, pasando por encima de la ofensa. En el verso 14 de Romanos 12 dice: bendigan a aquel que te persigue, bendígalo y no lo maldiga. Y Pablo, cuando lo dice aquí, no lo dice a manera de consejo, lo dice de manera imperativa. Dice: si alguien te persigue o alguien se levanta contra ti, bendígalo. Bendígalo y no lo maldiga. Y en Romanos 12, capítulo 15 y 16 dice: gócense con los que gozan, lloren con los que lloran, sean unánimes entre todos ustedes, no sean altivos, sino asóciense en humildad, y no sean sabios en su propia opinión. Aquí lo que busca él es inventar esas diferencias que pueden generar conflictos. Miren lo mejor y no lo peor. Y miren el consejo final que ya comienza a dar en el 17 y 18 de Romanos 12. En medio de los conflictos de vivir con otras personas, con otros hermanos en la congregación, con hombres defectuosos como nosotros, él dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes,
estén en paz con ellos. Aquí no hace acepción de los buenos, de los malos, no, no, no. Procure la paz absolutamente con todos. Si alguien está peleando, que pelee solito. ¿Por qué? Porque yo tengo un mandato de parte de Dios, tengo que procurar la paz con todos. Y el mismo que está diciendo aquí en el verso 17, dice, no paguen a nadie mal por mal, dice, no resistas al que es malo. Y también dice, sino vence con el bien el mal. La mejor forma de vencer el mal es practicando el bien. Y en Romanos 12:19 dice, no nos venguemos nosotros mismos, y es imperativo, sino ámense. Dejen lugar para la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo soy el que pago, dice el Señor. Esto deja sin cabida al odio. Lo que dice Santiago 2:1-20. En la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Aquí dice, deje lugar para la ira de Dios. No se vengue, deje que Dios sea Dios. Mía es la venganza, yo soy el que pago, dice el Señor. Nosotros no tenemos el derecho de vengar nuestras ofensas. Porque no podemos saber todas las situaciones. Cada uno vemos desde nuestro punto de vista, pero no sabemos las motivaciones de la otra persona. Ni entendemos lo que Dios está haciendo a través de las circunstancias. Dios, en cambio, sabe todos los detalles, por el porqué de las cosas. Por eso Él tiene el derecho de vengar las ofensas y este derecho se lo reserva para sí mismo. Él hace justicia verdadera porque es santo, es justo y es fiel. Cuando suceden las ofensas debemos perdonar al ofensor prontamente y dejar la venganza en manos de Dios, porque Él está viéndolo todo y al lado correcto y lo que sirve en cada caso. La venganza personal a nivel humano usurpa el derecho de Dios de hacer justicia. Está relacionado con el pecado original de Satanás, quien intentó usurpar la posición de Dios. Además, cuando intentamos tomar la venganza por nosotros mismos, estamos desconfiando de la soberanía, de la fidelidad y de la santidad de Dios. Él ha prometido pagar a su tiempo el pecado y Él cumplirá su promesa cuando dice, mía es la venganza, yo soy el que pago. Ahora bien, muchas veces es importante confrontar al ofensor respetuosamente para que se dé cuenta de su error. Cristo lo hizo con los fariseos, los saduceos y el sacerdocio de aquel entonces. Los confrontaba en humildad para que fuesen convencidos de su error, apartando de su corazón el odio. Este es el mejor ejemplo que podemos seguir. Miren, mis hermanos, en Romanos 12:20 dice así. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y mire usted cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, amontonarás vergüenza sobre su conducta. Mis hermanos, es el proceder mío el que debe satisfacer a Dios, no satisfacer mis necesidades de odio o de causar daño en reacción al daño que me causaron. Porque si atiendo a la aversión de mi corazón, a la inclinación del mal del corazón, voy a generar acciones de locura, acciones de maldad
que van a generar odio en la otra persona, que a su vez va a generar acciones de maldad, que sobre nosotros van a venir esas acciones y vamos a generar más acciones de maldad y se vuelve el círculo interminable del odio. Entonces, cuando hay insinuación de ese círculo a través de las ofensas de los demás, si reconozco al enemigo, tengo que obrar bien con él, lo que la palabra dice. Romanos 12:21, y con esto termino, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El odio no está bien, está mal. Y que los demás generen conflictos, se levanten contra nosotros, está mal. Pero la Biblia dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En mi caso, a mí esta palabra me ha bendecido. Me ha botado a la lona, me ha exhortado las veces que mi corazón pretencioso ha querido pagar mal por mal. Y aún con justa causa nos podemos sentir ofendidos, pero la Biblia dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Repita conmigo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Les voy a dejar esta reflexión y con esto ya cerramos. Dice: el odio y el amor. El odio recuerda las ofensas, el amor las entrega las ofensas a Dios y procura hacer bien al ofensor, como dice Romanos 12:20. El odio cuenta las ofensas a otros, el amor cuenta las ofensas solo a Dios, para que Él las arregle y haga lo que es debido. El odio busca venganza. El amor, por encima de cualquier circunstancia, siempre va a buscar la reconciliación. Les dejo esta palabra, Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Jesucristo te suplicamos que analices nuestro corazón y en el poder del Espíritu Santo nosotros seamos formados para no vivir una vida de cautividad donde estemos presos por el odio, odiando y siendo odiado en un círculo interminable de dolor. Perdónanos. Se vuelva rema en nosotros y que no solamente seamos oidores de esta palabra, sino que seamos hacedores de ella, que aprendamos a vencer con el bien el mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga grandemente. Le invito el otro miércoles a las 7 de la noche a que sigamos estudiando el libro de Proverbios. Cuídese del odio y vea la maldad de lejos para que ya pueda vencer con el bien. Dios te bendiga grandemente.